El sol de la mañana caía con una claridad casi cruel sobre el pequeño porche de madera cuando Mateo Álvarez, padre soltero desde hacía 3 años, pensó que todo aquello tenía que ser una broma pesada, una de esas que el destino hace cuando uno ya no espera nada bueno, porque después de semanas de mensajes torpes y llamadas breves organizadas por una amiga insistente, jamás creyó que alguien realmente aparecería allí, de pie, respirando el mismo aire que él, mirándolo con esa mezcla de calma y curiosidad que solo tienen las personas que no conocen aún el peso que otro carga en el pecho, y en ese instante, con el corazón golpeándole las costillas y la mano temblando detrás de su cuello, Mateo entendió que no estaba preparado para lo que estaba a punto de comenzar, ni para lo que podría perder si se daba la vuelta. Si crees en la bondad y en las segundas oportunidades, tómate un momento ahora mismo para darle like a este video, comentar, compartir y suscribirte al canal, Padres Héroes Reales, porque historias como esta existen gracias a personas que todavía creen que el amor puede aparecer cuando menos lo esperas. Mateo no siempre había sido un hombre lleno de dudas, pero la vida le había enseñado a desconfiar de los finales felices desde que se quedó solo con su hijo Gael, un niño de 6 años con una risa contagiosa y una imaginación que llenaba la casa de cohetes, dinosaurios y héroes invisibles, mientras él intentaba sostener 2 trabajos, uno en una pequeña carpintería por las mañanas y otro como repartidor por las tardes, regresando a casa siempre cansado, con las manos llenas de astillas y el corazón lleno de silencios, porque la ausencia no hace ruido, pero pesa, y cada noche, cuando Gael se dormía abrazando su oso de peluche, Mateo se quedaba mirando el techo preguntándose si algún día dejaría de sentir que todo lo hacía a medias, como padre, como hombre, como persona que alguna vez soñó con algo más que sobrevivir al día siguiente. La idea de una cita a ciegas había llegado como llegan casi todas las cosas importantes, disfrazada de algo sin importancia, una sugerencia lanzada por Valeria, una compañera de trabajo que insistía en que él merecía ser feliz otra vez, aunque Mateo respondía con sonrisas cansadas y excusas prácticas, diciendo que no tenía tiempo, que Gael era su prioridad, que no quería complicar la vida de nadie, cuando en realidad lo que más le asustaba era volver a ilusionarse y fallar como había sentido que falló cuando su mundo se rompió, y por eso, cuando aceptó, lo hizo más por cansancio que por esperanza, convencido de que nadie se presentaría, de que sería otra confirmación de que no estaba destinado a empezar de nuevo. Pero allí estaba ella, con el sol iluminándole el cabello y una expresión tranquila que no exigía nada, y aunque Mateo no sabía aún su nombre, algo en su postura le transmitía una paciencia que parecía incompatible con la prisa del mundo, y mientras el viento movía suavemente las hojas de los árboles alrededor, él sintió que el tiempo se estiraba, como si el universo le estuviera regalando unos segundos extra para decidir si iba a huir o quedarse, y eligió quedarse, no porque se sintiera valiente, sino porque por primera vez en mucho tiempo, la posibilidad de que algo bueno sucediera parecía menos aterradora que la idea de seguir igual. Lo que Mateo no sabía es que Clara Benítez también había llegado cargando su propia historia, marcada por despedidas, por mudanzas constantes y por la sensación de no pertenecer del todo a ningún lugar, porque había pasado años cuidando de su madre enferma, postergando sueños, viendo cómo la vida de otros avanzaba mientras la suya parecía congelada en una rutina de hospitales y turnos interminables, y cuando finalmente se permitió pensar en sí misma, lo hizo con la timidez de quien no está acostumbrada a ser prioridad, aceptando las citas sin grandes expectativas, solo con la esperanza sencilla de conocer a alguien amable, sin imaginar que estaba a punto de cruzarse con un hombre que llevaba el corazón remendado con esfuerzo y amor. El encuentro, aunque lleno de nervios, comenzó con esa torpeza dulce que tienen las primeras veces, con risas breves, miradas que se cruzan y se apartan, y una conversación que fue pasando de lo superficial a lo sincero sin que ninguno lo notara, porque cuando 2 personas están cansadas de fingir, la verdad encuentra su camino, y Mateo, sorprendiéndose a sí mismo, habló de Gael, de sus mañanas caóticas, de las noches de cuentos inventados, de cómo a veces se sentía insuficiente pero nunca se rendía, y Clara escuchó sin juzgar, sin interrumpir, con esa atención que no se aprende, que nace del respeto por la historia del otro. A medida que avanzaba el día y el sol seguía alto en el cielo, Mateo sintió algo que había olvidado, una ligereza en el pecho, como si por unas horas no estuviera cargando todo solo, como si compartir sus miedos no lo hiciera más débil, sino extrañamente más fuerte, y aunque no habló de todas sus heridas, sí dejó ver las cicatrices, esas que uno no puede ocultar por completo cuando ha vivido lo suficiente, y Clara, sin prometer nada, sin palabras grandes, le ofreció algo aún más valioso, presencia, esa sensación de que no tenía que explicarse ni defenderse, de que podía ser simplemente quien era. Sin embargo, la vida no cambia de un momento a otro, y cuando Mateo regresó a casa esa tarde, encontró a Gael con fiebre y el rostro encendido, recordándole que la realidad siempre espera, que los sueños no cancelan las responsabilidades,
y pasó la noche entre paños fríos y susurros tranquilizadores, con el miedo habitual de todo padre que ama demasiado, y mientras miraba a su hijo dormir inquieto, se preguntó si era justo intentar construir algo nuevo cuando todavía luchaba por sostener lo que ya tenía, si podía permitirse pensar en amor cuando su prioridad era sanar, proteger, avanzar paso a paso. Los días siguientes estuvieron llenos de mensajes breves, de saludos sinceros y de un interés que crecía despacio, sin prisa, y Mateo notó que Clara no exigía más de lo que él podía dar, que comprendía cuando no podía contestar de inmediato, que se interesaba por Gael sin sentirse desplazada, y eso, para un hombre que siempre había sentido que debía elegir entre ser buen padre o buen compañero, fue una revelación silenciosa, porque por primera vez, alguien no veía a su hijo como un obstáculo, sino como parte esencial de su vida. Pero el miedo no desaparece tan fácil, y una tarde, mientras caminaba por el parque con Gael, viendo cómo el niño corría detrás de una pelota con esa alegría que parece inagotable, Mateo se preguntó qué pasaría si las cosas no funcionaban, si Gael se encariñaba con alguien que luego se iría, si volvería a ver en los ojos de su hijo esa confusión que tanto le costó sanar después de la pérdida, y el solo pensamiento le apretó el pecho, recordándole que amar implica arriesgar, y que proteger también puede convertirse en una forma de encerrar. Clara, por su parte, sentía que estaba entrando en un mundo que no conocía, uno donde las decisiones no afectaban solo a dos personas, sino a un niño que merecía estabilidad y cuidado, y aunque no lo decía, se preguntaba si estaba preparada para asumir ese rol, si su vida, tan acostumbrada a adaptarse, podría encontrar un lugar fijo, y aún así, cada vez que pensaba en Mateo, no veía solo a un padre cansado, sino a un hombre que luchaba todos los días por ser mejor, y esa lucha le parecía profundamente hermosa. El verdadero cambio comenzó el día que Mateo invitó a Clara a pasar la tarde con Gael, no como una prueba, sino como un paso natural, y aunque estaba nervioso, confiaba en que su hijo, con su intuición limpia, sabría marcar el ritmo, y así fue, porque Gael, después de unos minutos de timidez, comenzó a mostrarle sus juguetes, sus dibujos, sus historias inventadas, y Clara se dejó llevar por ese universo con una sonrisa genuina, sentándose en el suelo, escuchando, participando, sin forzar nada, como si siempre hubiera sabido cómo estar allí. Para Mateo, ver esa escena fue como abrir una ventana en una habitación que llevaba años cerrada, sintiendo por primera vez que no tenía que elegir entre su pasado y un posible futuro, que tal vez, solo tal vez, ambos podían coexistir, y aunque no todo era perfecto, porque la vida real nunca lo es, si había algo distinto, una esperanza tranquila, sin fuegos artificiales, pero con la solidez de lo que se construye con paciencia. Con el tiempo, Mateo comenzó a permitirse pequeños sueños, como planes para el fin de semana, caminatas al aire libre, desayunos largos bajo el sol, y aunque seguía trabajando duro, ya no sentía que todo su esfuerzo caía en el vacío, porque ahora había alguien más compartiendo las cargas, no resolviendo los problemas, pero sí acompañando en el proceso, y esa diferencia, aunque sutil, lo cambió profundamente, devolviéndole una parte de sí mismo que creía perdida. Pero justo cuando parecía que todo empezaba a encajar, llegó una prueba que puso a temblar sus certezas, cuando Mateo recibió la noticia de que su contrato en la carpintería no sería renovado, dejándolo con una sensación familiar de inseguridad, con cuentas que no esperaban y un futuro que de pronto volvía a verse borroso, y esa noche, mientras intentaba mantener la calma frente a Gael, sintió el viejo impulso de encerrarse, de no compartir su angustia, de resolverlo todo solo, como siempre había hecho. Sin embargo, algo había cambiado, y en lugar de guardarse el miedo, decidió confiar, hablar, admitir que estaba asustado, y Clara no respondió con soluciones mágicas, sino con comprensión, recordándole que perder un trabajo no definía su valor, que pedir ayuda no lo hacía menos fuerte, y que no tenía que enfrentar cada tormenta en soledad, palabras simples, pero que para alguien acostumbrado a sostenerlo todo, fueron como un ancla en medio de la incertidumbre. Con apoyo, con esfuerzo y con la misma determinación que lo había llevado hasta allí, Mateo encontró nuevas oportunidades, trabajos temporales, proyectos pequeños que, sumados, le permitieron mantenerse a flote, y aunque no fue fácil, porque nunca lo es, ya no sentía que cada caída era el final, sino parte del camino, y ese cambio de perspectiva, más que cualquier logro material, fue lo que marcó el inicio de una nueva etapa, no solo para él, sino también para Gael, que comenzó a ver en su padre no solo a un héroe cansado, sino a un hombre capaz de pedir ayuda y seguir adelante. El tiempo, ese juez silencioso, hizo su trabajo, y lo que comenzó como una cita que Mateo creyó una broma, se transformó en una relación construida con respeto, con errores, con aprendizajes, con días buenos y otros no tanto, pero siempre con la certeza de que estaban eligiéndose, no por necesidad, sino por convicción, y en esa elección diaria,
Mateo encontró algo que había dejado de buscar, una sensación de hogar que no dependía de un lugar, sino de las personas que lo habitaban. Y ahora, mientras el sol vuelve a iluminar el mismo porche donde todo comenzó, Mateo mira a Gael reír y a Clara conversar con esa tranquilidad que ya se siente familiar, y entiende que no todos los milagros llegan con música dramática o giros imposibles, algunos llegan despacio, con mensajes simples, con tardes compartidas, con la valentía de no huir. Cuando el corazón quiere esconderse, y en ese entendimiento, encuentra una paz que no había conocido antes, una gratitud silenciosa por haber dicho sí cuando todo en él quería decir no. Si esta historia ha tocado tu corazón, si te ha recordado que incluso después de las pérdidas más duras la vida puede sorprendernos con algo bueno, te pedimos desde el alma que interactúes con este video, que dejes tu apoyo, porque cada gesto nos ayuda a seguir compartiendo historias que nacen de la esperanza y de la realidad de muchos padres que luchan todos los días en silencio. Y antes de que termine este video, deja un comentario diciendo, creo en las segundas oportunidades, para que más personas encuentren este mensaje y recuerden que nunca es tarde para empezar de nuevo. Porque al final, la historia de Mateo no es solo sobre una cita inesperada, ni sobre encontrar el amor cuando ya no se busca, sino sobre aprender que la vida no se detiene por nuestras heridas, que el miedo no tiene la última palabra, y que incluso los corazones más cansados pueden volver a abrirse cuando encuentran comprensión en lugar de juicio, compañía en lugar de presión, y esperanza en lugar de promesas vacías, y así, bajo el mismo sol de aquel primer día, Mateo sonríe no porque todo sea perfecto, sino porque por primera vez en mucho tiempo, sabe que no camina solo, y eso, para un padre que pensó que el destino le estaba jugando una broma, se siente como el regalo más grande que jamás pudo imaginar.